Listo. Bueno, mi nombre es Ángela Vargas, soy residente de primer año de ortopedia y traumatología de la UNAM y pues a mí me correspondió hablar sobre el ácido soledrónico, perdón. El artículo que yo escogí es un artículo que fue publicado en una revista de farmacología. Es un artículo, es una revisión sistemática que se encarga de evaluar o de revisar múltiples artículos que han salido durante mucho tiempo. O sea, más o menos tienen unos 110, 115 artículos de revisión donde hablan específicamente de los efectos del ácido soledrónico a nivel de los osteoclastos y los últimos avances que se han hecho en cuanto a la investigación de los efectos que este tiene a nivel del osteoclasto y cómo mejoran la osteoporosis. Entonces, el nombre del artículo es cómo el ácido soledrónico mejora la osteoporosis actuando en los osteoclastos. Es un artículo publicado en China en un hospital de cirugía de columna por el doctor Biao Wang. Siguiente. Entonces, el artículo inicialmente hablaba como de una introducción, hablaba generalmente de la osteoporosis, hablaba que pues la osteoporosis es un problema de salud, no solo de salud pública, sino también un problema económico y un problema social, teniendo en cuenta que en los últimos años la expectativa de vida ha aumentado, entonces tenemos pacientes adultos mayores, muy adultos, por decirlo así, muy en edades avanzadas, que son activos funcionalmente y que pues pueden presentar y desarrollar como tal la enfermedad. Tiene una alta prevalencia a nivel mundial. Se estima que más o menos alrededor de más de 200 millones de personas de más de 60 años sufren osteoporosis a nivel del mundo. Y también hablan de que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres al menos tendrán una fractura asociada a osteoporosis en su vida. Esto genera un aproximado de 8,9 millones de fracturas al año secundarias pues a la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Generalmente no produce síntomas y solo se detecta o se empieza a estudiar pues cuando el paciente presenta alguna fractura que uno la considere como patológica en un paciente adulto mayor con un hueso osteopénico. Ahí es donde se inician pues todos los exámenes pertinentes y se logra hacer el diagnóstico como tal de una osteoporosis mucho después de que mucho después de que se produce la fractura y que se han producido todos los cambios a nivel del hueso. Siguiente. Entonces, ya hablando como tal del artículo, hablaba que el ácido soledrónico, fosfonato de tercera generación, tenía una alta afinidad por el tejido óseo, como lo dijo mi compañero Juan en su presentación, y su diana terapéutica o él se acumula a nivel de la matriz ósea mineralizada. Tiene una potente actividad resortiva, inhibe la función de los osteoclastos por varias vías, inhibiendo la quimiotaxis, la diferenciación e induciendo apoptosis de estas células. Y todo esto nos va a conllevar pues a que se aumente la masa muscular y pues se disminuyan los efectos asociados pues a esta porosis o a esta patología. Entonces, el ácido solendrónico, como le dije, es un bisfosfonato de tercera generación y es actualmente el fármaco de primera línea para el manejo de la osteoporosis, teniendo en cuenta que pues los osteoclastos son los que están encargados como de realizar la resorción ósea, pues generalmente los estudios iniciales sobre la osteoporosis se centraron en cómo funcionaban esos osteoclastos y cómo el desbalance entre lo que es la remodelación, o sea, entre la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos podía generar pues diferentes enfermedades, no solo la osteoporosis, sino que mencionaba otras en cuanto a la osteopetrosis, que es todo lo contrario de la osteoporosis, que hay un aumento en la producción de matriz ósea mineralizada. Entonces, ahí decía que el ácido soledrónico es un medicamento que no tiene efecto como rebote al suspenderlo, que al contrario, como era un medicamento que se colocaba cada 6 meses, incluso podía tener efectos posterior al año después de la aplicación de la dosis semestral. Siguiente. Entonces, ya hablando como tal el artículo de cuál era el efecto o cuál era la terapéutica como tal del ácido soledrónico,
hablaba de varias vías que este como que bloqueaba, por decirlo así, a nivel de la, no solo de la diferenciación, sino de la quimiotaxis de los osteoclastos. Entonces, como ya lo habíamos mencionado en las otras charlas, habían vías específicas para la activación de estas células. Entonces tenemos que la vía RANK con el RANK ligando y otras vías asociadas a a la producción de sustancias citoquinas y sustancias señalizadoras por parte de los osteoblastos, como es la vía NFKB, la JNK, la NFTAC1, de la que ya hablamos. ¿Cómo hace, qué efecto presenta el ácido soledrónico en cada una de ellas, actuando de diferentes, o sea, en diferentes puntos diana de los osteoclastos, generando pues su efecto? Entonces, ahí hablaba de que para la vía RANK y la vía RANK L, hacia una inhibición de la expresión genética, disminuía la expresión del ARN mensajero, lo que llevaba a la disminución en la producción de estas proteínas de señalización, llevando a que el osteoclasto, pues, la célula precursora del osteoclasto no pudiera recibir esa señal y pues no pasara a formarse osteoclasto. Hablaban también de una inhibición de la fosforilación a través de la vía de la JNK. También hablaban de una inhibición en la señalización del NFKB y en cuanto a la vía no canónica, disminuía la producción de proteínas asociadas a esta vía, lo que al final inhibía no solo la activación, sino la quimiotaxis, la agregación y la migración de todas estas células precursoras osteoclásticas, evitando que pues, la célula como tal, el osteoclasto, se forme y pueda generar su función resortiva. Siguiente. Aparte de esa inhibición en las diferentes vías de señalización de los osteoclastos para su migración y para su diferenciación, también hacían una inducción de apoptosis de estos osteoclastos. Entonces, habían diferentes vías por la cual el ácido soledrónico realizaba esta apoptosis. Entonces, hablaban una de la FPPS, que es la farnesil pirofosfato sintasa. Entonces, hay una enzima clave que es la vía del mabelonato, que es la producción de ésteres. Entonces, ahí decía que se producían ciertas proteínas, que eran la GPP y la FPP, que eran producidas por los osteoblastos que ayudaban a la supervivencia de los osteoclastos. O sea, o sea, no solo el ácido soledrónico actúa a nivel de como de la inhibición de la actividad de los osteoclastos, sino que eh, como les digo, reduce o disminuye todas esas proteínas que son cruciales para que el osteoclasto pueda permanecer vivo, por decirlo así, realizando su actividad. Entonces, lo que hacía el ácido soledrónico era que disminuía la producción de estas proteínas a nivel de los osteoclastos, lo que hacía que los osteoclastos pues no sufrieran una prenilación y esto los llevaba a sufrir una apoptosis y pues obviamente no podían realizar su efecto resortivo. Otra vía de diana terapéutica, otra vía de efecto del ácido soledrónico era que aumentaba el estrés oxidativo. Hablaban que los osteoclastos son células que son altamente sensibles a los radicales libres. Entonces, cualquier aumento de estos podía alterar o podía llevar a su apoptosis. Entonces, el ácido soledrónico tiene asociado pues una parte de nitrógeno, que esto lo que va a ayudar es a la producción de radicales libres, como lo son el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el óxido nítrico, todo esto mediado por la NADPH oxidasa, y esto lo que va a hacer es aumentar el estrés oxidativo de la célula, en este caso el osteoclasto, lo que va a genere su efecto resortivo. Esto fue algo nuevo que salió, que no, pues, había sido como, no había, había sido mencionado, pero no había sido como tal documentado, y es la ferroptosis. Ahí hablaban que la ferroptosis es una vía de apoptosis en el cual la célula almacena mucho hierro y hace desfosforilación de los ácidos grasos, provocando como un estrés oxidativo interno en la célula, y eso llevaba a su apoptosis, aunque ahí decía que todavía habían estudios o que o sea, que los estudios que habían eran algo insuficientes como para relacionar como tal la ferroptosis y el ácido soledrónico. Ahí también hablaba que la ferroptosis estaba vista mucho en muchos tipos de cánceres,
óseos. Y pues esta es una diana también porque el ácido zoledrónico no solo es utilizado como tal en la osteoporosis, sino que también es utilizado en los pacientes que tienen otro tipo de enfermedades inflamatorias del hueso, como son la enfermedad de Payet o, en este caso, neoplasias productoras de hueso, que ayudaban a disminuir el dolor, más adelante lo voy a mencionar, a disminuir el dolor y a disminuir las complicaciones asociadas a esto, que serían más que todo pues las fracturas patológicas. Siguiente. Entonces, ahí hablaban de que el ácido zoledrónico era el gol estándar o el fármaco de primera línea para el manejo de la osteoporosis y hablaban de que era un fármaco primero que tenía una buena adherencia, puesto que su aplicación era una aplicación endovenosa que se realizaba cada 6 meses. Entonces, eso garantizaba una buena adherencia terapéutica del paciente y pues evitar una falla en la toma de algún medicamento o algo que sea diario. Mejora los síntomas de dolor, entonces el ácido zoledrónico no solo disminuye como tal la resorción ósea a través de la inhibición de los osteoclastos, por lo que acabo de mencionar, sino que también mejora los síntomas de dolor en los pacientes en los pacientes asociados a neoplasias óseas. Además, promueve la formación ósea, disminuye pues todo lo que acabé de mencionar, la parte del efecto del osteoclasto. Entonces, al disminuir la resorción ósea, va a primar la formación, lo que va a mejorar como tal la matriz ósea como tal del hueso. Es un fármaco altamente seguro. Ahí hablaban, o sea, en el artículo como tal, solo mencionaban un efecto adverso asociado y no era solo al ácido zoledrónico, sino a todos los bifosfonatos, que era la osteonecrosis de la mandíbula, pero pues como más adelante también lo voy a mencionar, no hay suficientes estudios que relacionen directamente el uso del ácido zoledrónico con la aparición pues de la osteonecrosis de la mandíbula. Y como ya lo había dicho, estudios han evidenciado que no solo el ácido zoledrónico se utiliza como tal en el ámbito de la osteoporosis y de la enfermedad resortiva, sino que también es utilizado en tumores óseos y en otras enfermedades inflamatorias, como ya lo dije. Y lo que se ha visto es que prevención de fracturas patológicas, tratamiento de la hipercalcemia y también ayudan a la disminución del dolor, disminuyendo toda la respuesta inflamatoria del hueso que es generada por los mismos osteoclastos. Siguiente. Dentro de los efectos adversos mencionado como tal, el artículo en cuanto al ácido zoledrónico específicamente hablaba, como ya lo dije, de la osteonecrosis mandibular asociada al uso de bifosfonatos. No solo estaba asociado al uso de ácido zoledrónico, sino que estaba asociado al uso de los otros bifosfonatos. Pero lo que decía este artículo era que no había, o sea, no había una relación clara como tal y no había sido identificada por estudios la relación entre la osteonecrosis de mandíbula asociado pues a la aparición de la osteonecrosis. El artículo como tal no nombraba de pronto porcentajes ni nada, sino que simplemente decía que no había una relación clara como tal, entonces simplemente como que lo mencionaban dentro de los efectos secundarios, pero como les digo, no había una relación estrecha y no se había demostrado a nivel de estudios que pues esto generara como tal la osteonecrosis. Siguiente. Entonces, dentro de las conclusiones que saca el artículo, o dentro de las conclusiones que también puedo sacar yo, es que, bueno, teniendo en cuenta el aumento significativo de la esperanza de vida, hay muchas personas, como ya se dijo, más de 200 millones de personas en el mundo mayores de 65 años que sufren como tal de osteoporosis. Y la osteoporosis como tal tiene una alta carga de mortalidad en los pacientes adultos mayores, por eso es una enfermedad que hay que tratarla y es importante realizar un manejo adecuado. Como ya lo había dicho, el ácido zoledrónico es el fármaco como tal gol estándar y es el de fármaco de primera línea para el manejo como tal de la osteoporosis, ya que ejerce un efecto regulador sobre la quimiotaxis, diferenciación y como tal la producción o la generación de células osteoclásticas, que es lo que van a generar toda la reabsorción de hueso a través de las vías del RAN y del RAN ligando y de todas las vías asociadas que están producidas por los osteoblastos, que es la vía no canónica y
las que anteriormente mencioné, que era la JNK, la AKT y la NFATC1. Eh, el, el ácido zoledrónico, como ya lo mencioné, no solo es un agente antirresortivo, antiosteoporótico como tal, sino que numerosos estudios lo han asociado al uso, como ya lo dije, de pacientes que tienen neoplasias. Es utilizado como prevención secundaria para fracturas asociadas a neoplasias. Y también para el manejo de las crisis de hipercalcemia y además ayuda a mejorar como tal el dolor en este tipo de pacientes. Ahí decía que a pesar de que el ácido zoledrónico ha sido muy estudiado, hay artículos que están publicados desde el 2010, desde el 2012 sobre el efecto que tiene sobre los osteoclastos, decía que todavía había mucha tela como por cortar, o había muchas investigaciones por hacer, porque pues igual ahorita último hay muchos fármacos nuevos, incluyendo pues del que habló Juan, que es un anticuerpo monoclonal, pero que como tal el ácido zoledrónico era un fármaco seguro, era un fármaco que tenía pocos efectos adversos y que había mostrado como tal una buena respuesta al manejo de la osteoporosis y que era considerado como tal el fármaco de primera línea. Entonces o sea, van a seguir habiendo artículos o van a seguir presentándose artículos e investigando como tal las vías de manejo del ácido zoledrónico, porque decía que había unas vías que todavía no estaban bien dilucidadas. En ellas mencionaba como tal lo de la ferroptosis y también mencionaba sobre la diferenciación o la quimiotaxis a través del efecto en los receptores del MSC, que son los receptores que inicialmente, como ya los habíamos mencionado en las otras charlas, ayudaba a la diferenciación de las células eritropoyéticas en monocitos como tal. Entonces, que todavía había muchos estudios por realizar, pero que como tal, lo que ya se había estudiado del ácido zoledrónico mostraba una buena eficacia, que era el tratamiento de primera línea y era un fármaco que no solo se utilizaba, como ya dije, para el tratamiento de la osteoporosis, sino para el tratamiento de otras patologías inflamatorias del hueso. Listo, eso era lo que yo les quería hablar del ácido zoledrónico. Bueno, muy bien llevada su charla, Angelita. Felicitaciones. ¿Qué les puedo complementar desde el punto de vista teórico? Entonces, el estudio más importante o el estudio pivotal del ácido zoledrónico fue el estudio Aclasta-Reclast, ¿sí? Que fue publicado también en el de New England Journal en el año 2007. Ese fue un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, que incluyó 7.736 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, que fueron manejadas con ácido zoledrónico a una dosis de 5 miligramos endovenoso anual, ¿sí? Y en este encontraron la disminución de fracturas vertebrales en un 70%, de fracturas de cadera en un 41% y de fracturas no vertebrales en un 25%. ¿Listo? Entonces, para que los tengan muy en cuenta. A veces en casos clínicos les preguntan eso, ¿cuál es el estudio más tope o el estudio más importante? Entonces ahí les di los estudios más importantes de de estos dos medicamentos. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos concluir? El ácido zoledrónico es un bifosfonato nitrogenado que tiene alta potencia y que básicamente actúa inhibiendo el farnesil pirofosfato sintetasa, ¿cierto? Que la dosis es de 5 miligramos endovenoso anual y no se va a aplicar de manera directa, sino que se aplica en infusión en un tiempo aproximadamente de 15 a 30 minutos. Tiene buenos efectos, también es un medicamento de cuidado, como lo mencionaron, sí se ha asociado a algunos problemas, principalmente lo que mencionó Angelita, de necrosis en la mandíbula, pero que realmente es un medicamento que tiene una buena seguridad y que ha mostrado buenos resultados. A diferencia del denosumab, como lo mencionamos hoy, pues no ha mostrado ese efecto rebote tan inmediato al suspenderlo y esto básicamente está porque se deposita directamente en la matriz ósea, ¿sí? Entonces por eso tiene un efecto más prolongado, incluso después de suspenderlo de manera abrupta. Entonces, ¿en quién estaría indicado principalmente el ácido zoledrónico? Entonces, pacientes con osteoporosis secundaria transitoria. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad reumatológica que está utilizando corticoides y que desarrolló una osteoporosis transitoria, pero es joven, ese paciente es como el ideal para manejar este medicamento, ¿sí?
pacientes en quienes no se logre una adherencia de, por ejemplo, controlarlo cada 6 meses como el de denosumab, pues sería el paciente ideal para utilizar este medicamento. Em, cuando el paciente, por ejemplo, ya ha estado con una terapia con el denosumab y hay que hacer una terapia puente, pues sería una opción también utilizar el ácido zoledrónico, ¿sí? Y en quienes sí definitivamente iría mejor utilizar el denosumab, entonces pacientes con enfermedad renal, con tasa de filtración glomerular baja, o pacientes que sean intolerantes a los bifosfonatos, ¿sí? Entonces, en estos dos casos específicos, podríamos decir que hay algunas diferencias en cuanto o que favorecen el uso del denosumab respecto al ácido zoledrónico. ¿Listo? Muy bien, los felicito. Por último, para terminar nuestra charla, quería mostrarles algo aquí. El profe, una pregunta, ¿cómo es que se llama el estudio del ácido solendrónico? ¿Cómo? ¿Cómo es que se llama el estudio del ácido solendrónico? Aclasta, reclast. Y del denosumab es el Freedom. Sí, Freedom, sí. ¿Mm? Listo. Entonces, quería compartirles un pedacito acá. Aquí están viendo mi pantalla. Sí, Listo. Entonces, para finalizar, muy bien, ustedes lo mencionaron desde el punto de vista teórico. ¿Listo? Lo hicieron muy bien, nos dejaron unos conceptos muy claros, creo que fueron muy provechosos, pero quería complementarles un último pedacito muy corto acerca de cómo debemos evaluar esta información desde el punto de vista epidemiológico o de medicina basada en la evidencia. ¿Sí? Entonces, esa es una estrategia que la van a encontrar ustedes en la plataforma. Ahí van a ver una sesión que dice Fundamentos Básicos de Epidemiología, que para que la puedan revisar cuando ustedes lo deseen y que me parece que es un método muy aplicable cuando ustedes tengan clubes de revista para analizarlo desde el punto de vista técnico, si la información que ustedes están analizando está bien llevada o no está bien llevada, ¿sí? Porque muchas veces tenemos artículos impactantes, 2026, amarillistas, pero que de pronto la información no es de la suficiente calidad que esperamos obtener, ¿ok? Entonces, este es un esquema, hay muchos esquemas como ustedes pueden analizar un artículo, pero este es un esquema que les dejo como ejemplo. Entonces, vamos a tener lo que es la fuente de la información, el año de publicación, el tipo de estudio, si presenta o no sesgos, hacer un análisis completo de sesgos, qué tipo de diseño es el estudio y si los resultados y conclusiones son aplicables a nuestra población o en nuestra práctica clínica, ¿sí? Entonces, esto sería como el esquema, cómo deberíamos nosotros analizar un artículo antes de sacar conclusiones o, por ejemplo, aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, al azar, no significa que el artículo de Angelita haya sido mejor que el otro, ni que lo haya presentado mal, no. Al azar, escogí este artículo. Entonces, ¿qué podemos decir? Primero, si tenemos en cuenta el esquema, la fuente de la información que recopiló o de donde se publicó este artículo es una fuente confiable, ¿sí? Fue publicada en la revista Frontiers in Pharmacology, que está indexada en varias revistas o en varias bases de datos como PubMed, Web of Science, Scopus, Embase, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la fuente de la información, podemos decir que este artículo es de una fuente confiable, ¿sí? Cuando hablamos también de fuentes de información o de ciertas revistas, hablamos de algo que se llama el factor de impacto actual. ¿Qué significa eso? Eso es un análisis que básicamente lo sacó fue la plataforma Web of Science, en el cual se calcula dividiendo el número de citas recibidas en un año sobre el número de artículos publicados en los últimos 2 años. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Si realmente esta revista tiene un impacto académico y que es una revista que realmente sí es citada, que se tiene en cuenta, por ejemplo, en grandes conferencias o que se tiene en cuenta desde el punto de vista académico, ¿sí? Porque pues hay muchas revistas que ustedes cuando empiezan a publicar nos llegan al correo invitándonos a publicar esta revista, pero que de pronto no tienen la rigurosidad que uno busca de una revista de calidad, ¿sí? El otro es el Size Score, que es una métrica similar, pero no es la que utiliza Web of Science, sino Scopus, que en este caso los puse los dos porque miren que la revista que presentó Ángela está indexada en esas dos plataformas, ¿sí? Entonces, este es similar, muestra el número de citaciones, pero tiene en cuenta no los 2 últimos años, sino los 4 años. Y en algunos casos se considera que tiene un poco de beneficio porque nos muestra que
la fuente de información lleva más tiempo y que a pesar de que ha pasado tiempo, por ejemplo, un artículo de hace 4 años aún sigue siendo importante y se sigue citando, ¿sí? Entonces, esto es importante cuando ustedes, por ejemplo, quieran publicar. Entonces, busquen una revista que realmente sea una revista que tenga impacto. ¿Listo? Y también hablamos de los cuartiles. Entonces, hablamos de un cuartil de un 25% cuando, perdón, un cuartil Q1, cuando esta fuente de información, esta revista se encuentra entre el 25% de las mejores revistas o de las que están mejor rankeadas, ¿sí? Entonces, esta revista donde fue publicado se encuentra en el cuartil Q1, entonces es lo ideal. Entonces, por ese lado, ¿qué podemos decir? Es un artículo que viene de una fuente confiable y de calidad, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Año de publicación, 2022, listo. Es un artículo que está publicado hace 2 años. Uno esperaría tener información de los últimos 5 años, entonces por año de publicación está bien. Pero el año de publicación no es el todo, no es la panacea. Yo puedo publicar un artículo 2026, 1 de enero, 1 de marzo, pero que de pronto la información no es adecuada. Entonces el año está bien, hay que tenerlo en cuenta. Algunas revistas piden ciertos años de referencia, a veces 10 años, a veces 5 años, pero no quiere decir que lo más moderno, lo que salió ayer, es información de calidad. ¿Listo? ¿Qué tipo de estudio? Entonces ahí cometió un error Angelita. Ella nos dijo que era una revisión sistemática. Entonces no, este es un artículo de revisión, un review. ¿Listo? Que como tal el tipo de estudio es una fuente secundaria. Fuentes tenemos dos, primarias y secundarias. Primarias cuando es a través de pacientes, a través de ensayos clínicos que se tomó muestras de pacientes, ¿sí? Y fuentes secundarias son aquellos que utilizan información que ya se encuentra plasmada en la literatura universal. Entonces, es un artículo de fuente secundaria que corresponde a un review. Realmente, la revisión sistemática tiene un método de búsqueda mucho más rigurosa, en el cual se hizo una búsqueda por mínimo dos pares expertos en el tema y que han buscado toda la información que se encuentra disponible para elegir los artículos que por cuestión de homogeneidad y eso se van a incluir para definir qué es sistemática, ¿sí? Entonces, en este, a pesar de que es una buena revisión, pues no cumple con los criterios para hacer una revisión sistemática. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, también encontramos unos sesgos en ese artículo. Entonces, ¿qué sesgos podemos citar grandes? Un sesgo de selección, ya que los autores pueden elegir qué estudios incluir, ¿sí? Entonces, no se hizo una revisión sistemática en la cual se incluyó toda la información que existe en la literatura, sino se tuvieron en cuenta los artículos que ellos quieren incluir para cumplir los objetivos del estudio que ellos quieren publicar, ¿sí? Entonces, eso se llama un sesgo de selección. Tenemos un sesgo de publicación, ya que se tiende a citar estudios que tengan resultados positivos. Es decir, yo quiero mostrar cómo actúa el denosumab, entonces voy a utilizar todo lo que me sirva para esta publicación, pero no voy a incluir cosas que me contradigan lo que yo quiero publicar, ¿sí? Entonces miren que a pesar de que decimos que viene de una fuente, que es un buen artículo, sí tiene sus características epidemiológicas que se deben analizar y tener muy en cuenta al momento de decidir si este artículo va a ser aplicable en nuestra práctica clínica, ¿sí? Otro parámetro que se debe tener en cuenta es el diseño del estudio. Entonces, dependiendo del tipo de estudio, hay diferentes herramientas de clasificación del diseño. Una que les recomiendo fácil de aplicar y que incluye varios tipos de estudio es la estrategia CASPE, ¿sí? Entonces, al aplicarle los criterios de la estrategia CASPE, que lo van a encontrar, todo esto que les estoy explicando, lo van a encontrar bien explicado y paso a paso en la plataforma, en una charla que dice Fundamentos de Medicina basada en la evidencia. ¿Listo? Entonces, de tareita, ahí queda subida, la pueden revisar cuando quiera. Y a los demás oyentes de la charla, pues también está subida en la página de YouTube, entonces se las voy a compartir para que la tengan en cuenta. Entonces, CASPE es una estrategia en español, es muy buena, incluye varios tipos de estudio y la pueden aplicar para cualquier tipo de estudio, ¿ok? Entonces, aplicándole la estrategia CASPE, podemos decir que no cumple con el rigor de una revisión sistemática debido a que falta metodología de búsqueda y evaluación de calidad de los estudios incluidos. Sin embargo, es una buena revisión de la actualización en cuanto a la fisiopatología y la farmacología del ácido soledrónico. ¿Listo? Y por último, siempre debemos analizar los resultados y las conclusiones del artículo que estamos presentando. Si estos resultados son aplicables a nuestra población, por ejemplo,
Si estamos en Bucaramanga y el promedio de la talla de los bumangueses es de talla 40, pues no les voy a presentar un artículo comercial de los europeos cuya talla es 50, entonces pues esos zapatos posiblemente acá no se van a vender, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces siempre hay que tener en cuenta si el grupo poblacional del estudio que estamos presentando es aplicable para nuestro grupo poblacional que estamos estudiando. ¿Listo? Entonces, esta es una herramienta muy importante a tener en cuenta y como les digo y les repito, en la plataforma está la clase subida, pueden escucharla, es cortica, fue muy conciso, no me extiendo mucho para que no sea monótona y harta con ustedes, pero era esta estrategia epidemiológica que les quería comentar el día de hoy. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Bueno, profe, muchas entonces, gracias. no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, no, señor profe, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, señor. Profe, dentro de los otros bifosfonatos que hay, pues el artículo no hablaba de los otros, pero dentro de los